Hola, bienvenidos una vez más a profesedu.com. Les habla el profe Ronald y el día de hoy vamos a hacer un análisis de la función coseno con el objetivo de que podamos llevarla desde su gráfica a su ecuación. Pero antes de iniciar, te recuerdo que puedes darle un like a este video y suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a ir subiendo cada día. Sin más, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es un análisis de las características de la función. Esta que tengo acá es y igual a coseno de x. Nos damos cuenta que es una función que es continua, ya que no tiene ningún sobresalto o hueco en su gráfica, que tiene una amplitud que va desde menos 1 hasta 1, un periodo de 2pi, que es lo que tarda ella en hacer un círculo o una trayectoria completa. Es una función que viene desde abajo hacia arriba, cortando al eje Y en el pico de la montaña. Y para tener en cuenta, esta es una de las claves que vamos a tener en cuenta para encontrar la ecuación, es que vamos a hacer un análisis desde 0 a 2pi. Y vamos a contar cuántas curvas se generan solo abajo. En este caso nos damos cuenta que se genera solamente una curva. No nos vamos a fijar en las de arriba, sino solamente en las de abajo. Ahora bien, vamos a ver qué sucede cuando a esta función le multiplicamos un valor a por fuera del ángulo, qué sucede cuando le multiplicamos un valor b dentro del ángulo y qué sucede cuando le sumamos un valor c por fuera del ángulo. Con ayuda de estos deslizadores vamos a poder apreciar un poco mejor estas características. Si a se hace cada vez mayor, nos damos cuenta que hay una alteración en su amplitud. Se hace más grande. Pero si A es más pequeño, pues su amplitud va a ser mucho más pequeña. Y si es negativa, nos vamos a dar cuenta que esta gráfica se comporta al revés. ¿Por qué? Porque ella normalmente viene de abajo hacia arriba y ahora viene de arriba hacia abajo, para tener muy en cuenta. Ahora bien, miremos qué sucede cuando cambiamos ese b, cuando multiplicamos el ángulo por un valor. Que entre mayor sea ese valor, lo que hay una alteración es en la frecuencia. Nos damos cuenta que la onda se va haciendo cada vez más rápida. Como yo les dije ahorita, íbamos a hacer un análisis de qué sucedía desde 0 a 2pi. Nos damos cuenta que de 0 a 2pi, vamos a contar cuántas curvitas se nos generan. 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso, b es 5, para tenerlo muy presente. ¿Y qué sucede si se hace pequeño ese b? Pues que la frecuencia o que la curva se va a ir haciendo cada vez más lenta. Ahora bien, ¿qué pasa cuando alteramos el c? Hay un desplazamiento vertical. Si es positivo va a ir hacia arriba y si es negativo va a ir hacia abajo. Ahora bien, por medio de unos ejemplos vamos a construir la ecuación de unas gráficas de esta función. Primer ejemplo. Lo que tenemos que tener en cuenta, ojo acá, que si esa función, si esta gráfica va desde 3 hasta menos 3, indica que su amplitud es de 3. En este caso sería y igual a 3 coseno. Positivo, ¿por qué es positivo? Porque viene desde abajo hacia arriba y en el pico de la montaña atraviesa el eje Y. Entonces es un coseno positivo. Ojo, si va desde 3 hasta menos 3, su amplitud es de 3. Si va desde 2 hasta menos 2, su amplitud sería de 2. Si va desde 1 hasta menos 1, su amplitud sería de 1. Si va desde 5 hasta menos 5, su amplitud sería de 5. Y cuando se cumple eso, que va desde un valor positivo a su valor negativo, no hay un desplazamiento vertical. Quiere decir que no hay que sumarle nada. Por tal, la ecuación de esta función sería 3 coseno de x. Ahora bien, vamos con un segundo ejemplo. En este caso, nos damos cuenta de que la amplitud es normal, que va desde menos 1 hasta 1, que ella viene desde abajo hacia arriba cortando en el pico de la montaña, lo cual nos indica que es positiva y que su amplitud no tiene ninguna alteración. Quiere decir que aquí va coseno normal. Pero dijimos que íbamos a analizar qué sucedía desde 0
a 2pi, que vamos a contar cuántas curvitas se nos genera en la parte de abajo. Contemos 1 y 2, quiere decir que el número que multiplica el ángulo es 2. Entonces aquí sería 2x. La ecuación de esta gráfica es y igual a coseno de 2x. No se le suma nada, ¿por qué? Porque va desde 1 hasta menos 1. Entonces, cuando sucede esto, no va ningún número sumado o restado acá, no hay ningún desplazamiento vertical. Continuemos con el siguiente ejemplo. Aquí ya nos damos cuenta que hay varios cambios, que ya se ha generado un desplazamiento vertical. ¡Ojo! Pero démonos cuenta acá. Contemos cuántas unidades ella está llenando. 1 y 2. Quiere decir que su amplitud es de 1. Entonces no hay ningún número que me la esté multiplicando. Entonces aquí sería coseno. ¿Listo? Tengan en cuenta cuando contamos 1 y 2, la idea es buscar una línea recta que me parta esta gráfica en dos partes iguales. Esto quiere decir que sería 1 hacia arriba y 1 hacia abajo. Esa sería la amplitud, por eso aquí no hay ningún número que lo multiplique. Ahora muy bien, vamos a darnos cuenta si hay alguna alteración en su frecuencia. Vamos a ver cuántas curvas me genera hacia abajo desde 0 a 2pi. Nos damos cuenta que hay una sola curva, quiere decir que no hay ningún número que multiplique al ángulo. Ahora bien, cuando encontramos esa recta que me parte a esta función en dos partes iguales, esa señorita, esa recta me corta a lo que estamos sumando o a lo que estamos restando. En este caso, como corta o me la genera en menos 3, aquí vamos a restarle 3. La ecuación de esta gráfica sería y igual a coseno de x menos 3. Vamos a hacer otro ejemplo para que cada vez vaya quedando un poco más claro. Ahora bien, ¿cuál sería el truco? Entonces vamos a fijarnos primero si es una función coseno. Nos damos cuenta de que ella es continua, pero ¿qué pasa acá? Viene de arriba hacia abajo y en el pico de la montaña atraviesa el eje Y. ¿Qué nos quiere decir eso? Que es un coseno negativo. Entonces acá va a haber un signo negativo. Vamos a contar cuánto espacio está ocupando las ondas de esta gráfica. Contamos 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que como son 4, entonces necesitamos encontrar la mitad, que sería 2. 1 y 2. Quiere decir que por este valor 1 se nos va a generar esa línea recta que nos va a partir en dos partes iguales esta función. Ahora bien, contamos hacia arriba nos daría 1 y 2 unidades y hacia abajo 1 y 2 unidades. Quiere decir que la amplitud es de 2 unidades. Ahora sí, coseno. Ahora bien, vamos a analizar qué sucede desde 0 a 2pi. Vamos a contar cuántas curvitas se nos generan. Ahora no en la parte de abajo, ¿por qué? Porque es negativo el coseno. Necesitamos ver cuántas curvitas se nos generan en la parte de arriba. Entonces, contemos. 1, 2 y 3. Entonces, el número que multiplica el ángulo sería 3. 3x. Muy bien, y como les dije, cuando encontramos la mitad, ese valor que nos genera en el eje Y es el número que se le suma o que se le resta por fuera a esta función. En este caso sería 1 positivo. Recuerden, ¿por qué supimos que era negativa? Porque venía desde arriba hacia abajo cortando al eje Y, entonces es negativa. Por esa razón no contamos las curvas de abajo, sino las de arriba. Muy bien, vamos con otro ejemplo. Ok, revisemos a ver si tienen comportamiento de coseno. Viene, es continua, viene desde abajo hacia arriba y en el pico de la montaña atraviesa el eje Y. ¿Listo? Quiere decir que es positiva. Entonces aquí va Y, igual, y está el coseno. Necesitamos determinar su amplitud. Contemos cuántas unidades abarca sus ondas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces vamos a contar la mitad de 8, que serían 4. 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que la recta que me parte en dos partes iguales esta función sería la que corta al eje Y en menos 1. Ahora bien, hay 4 unidades hacia arriba y 4 unidades hacia abajo. Quiere decir que la amplitud es de 4.
Ahora, vamos a ver qué sucede desde 0 a 2pi. Como ella es positiva, entonces contamos las curvas que se nos generan abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que el valor que multiplica el ángulo es 5. Entonces aquí sería 5x. Y recordemos que donde se me genera la línea que me parte en dos partes iguales esta función es el valor que se le suma o que se le resta. En este caso sería -1 su desplazamiento vertical. Continuemos con otro ejemplo. Ok, miremos si tiene un comportamiento de función coseno. Es continua, viene de arriba hacia abajo, eso y cortan el pico de la montaña al eje Y. Como viene de arriba hacia abajo, sabemos que ella es negativa, entonces que aquí hay un menos. Y está coseno. Ok, vamos a contar cuánto espacio ocupa. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades. Quiere decir que vamos a sacar la mitad. La mitad de 6 es 3. Contemos 3. 1, 2 y 3. Quiere decir que por aquí se nos va a generar esa línea recta que nos parte en dos partes iguales esta función. Muy bien, entonces serían 3 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia abajo. Eso quiere decir que la amplitud es de 3. Ahora, vamos a analizar qué sucede desde 0 a 2pi. Como es negativa, vamos a contar las curvas que se nos generan solo en la parte de arriba. 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que el número que multiplica el ángulo es 4. Entonces aquí sería 4x. Y recuerden que el valor donde se me genera la línea que me parte en dos partes iguales a la función es el que se le suma o el que se le resta. En este caso sería -2. La ecuación de esta función es y igual a -3 coseno de 4x menos 2. Vamos a revisar un último ejemplo. Bien, viene desde abajo hacia arriba, corta en el pico de la montaña, es una función coseno positivo, pues y igual, pues vamos a colocar aquí el coseno. ¿Cuántas unidades se despliega esa curva? 1, 2, 3 y 4. La mitad de 4 es 2, entonces vamos a contar 1, 2. Quiere decir que por acá se me parte esa función en dos partes iguales. Quiere decir que hay 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. La amplitud es de 2. Vamos a analizar ahora qué sucede desde 0 a 2pi. Y nos damos cuenta de que desde 0 a 2pi da la mitad. Nos damos cuenta que da la mitad de una curva, no da una curva completa. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es al ángulo dividirlo entre 2. Y este valor que me genera esta línea recta que me parte en dos partes iguales a la función, me genera el desplazamiento vertical, que en este caso es +3. Esta sería la ecuación de esta gráfica. Muy bien, y como siempre, es tu turno. Encuentra la ecuación de esta gráfica y cuéntanos en los comentarios cómo te fue. Y no olvides darle un enorme like a este video y suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a ir subiendo cada día. Chao, chao.